En el video que veremos a continuación será en cómo realizar el diagrama de fuerza cortante y momento flector sobre una viga. Para eso tenemos nuestro ejercicio que nos pide calcular las reacciones en el punto A y E de la viga. Después tenemos que realizar los diagramas de fuerza cortante y momento flector. Nos damos cuenta que en nuestra viga tenemos dos tipos de carga, que sería una carga distribuida rectangular, aquí tenemos otra igual, y una carga puntual inclinada. Para poder calcular las reacciones del punto A y el punto C de la viga, tenemos que dibujar un diagrama de cuerpo libre. Como aquí lo vemos, tenemos nuestra viga. Bien, en el punto A vemos que tenemos un apoyo articulado. Este tipo de apoyos nos genera solamente lo que son dos reacciones, una reacción horizontal y una reacción vertical y una reacción horizontal, que sería AX y AY. En el apoyo E vemos que tenemos un apoyo de patín. En este tipo de apoyo solo se genera una reacción, que es una reacción vertical, en este sentido hacia arriba, llamada EY. Bien, para seguir dibujando nuestro diagrama de cuerpo libre necesitamos saber las fuerzas resultantes de nuestras cargas que tenemos aquí. Vemos que aquí tenemos una carga distribuida rectangular. Para saber su fuerza resultante simplemente tenemos que sacar el área. Como vemos aquí, tenemos una altura de 2 kN sobre metro sobre una distancia de 2.5 metros. Lo que tenemos que hacer es multiplicar los 2 kN sobre metro por 2.5 metros, que nos dará una fuerza de 5 kN. Como vemos, esta fuerza la colocamos sobre nuestra viga justo en medio de nuestra carga distribuida, y al ser rectangular su centroide se encuentra justo a la mitad, es por eso que la ponemos aquí a la mitad. Después tenemos una carga puntual inclinada con un ángulo de 30 grados y 8 kN. Esta carga no la podemos usar así, sino que tenemos que encontrar su fuerza horizontal y su fuerza vertical, que son sus componentes. Para esto nos guiamos con la identidad trigonométrica, que es el seno del ángulo igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este caso, esta carga se generarán dos componentes, como ya habíamos mencionado, la vertical y la horizontal. Para saber el valor de la fuerza BY, aquí tenemos nuestra ecuación, que será igual a 8 kN por el seno de 30 grados. Y nuestra fuerza Bx será igual a 8 kN por el coseno de 30 grados. Ahora solo nos falta la fuerza resultante de esta carga distribuida. Vemos que tenemos una altura de 5 kN sobre metro sobre una distancia de 4 metros. Sacamos su área, que será de 5 kN sobre metro por 4 metros. Esto nos dará una área de 20 kN, que será la fuerza resultante de esa carga. Aquí ya la tenemos, de igual manera la colocamos en el centroide de nuestra carga distribuida, que es justo en medio. Aquí ya tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre con todas las reacciones y fuerzas que se generan en nuestra viga. Para poder calcular las reacciones necesitamos primero hacer una sumatoria de momentos, que es una ecuación de la estática. Ocuparemos el punto A, ya que en este punto tenemos el mayor número de incógnitas. Recordemos que el momento es la fuerza por la distancia a este punto. En este caso, como ocupamos el punto A, vemos que esta fuerza de 5 kN hace un sentido horario con las manecillas del reloj. Es decir, este sentido horario es negativo, lo cual hará lo que estos menos 5 kN multiplicado no por los 2.5 metros, sino que recordemos que como está a la mitad de esta distancia será de 1.25 metros. Vemos que tenemos una fuerza horizontal, esta no la tomaremos en cuenta ya que su distancia al punto A es 0 y pues al multiplicarlo se eliminará.
Nos queda la componente vertical, que es de 8 kN por el seno de 30. Vemos que hace un sentido horario, el cual será negativo. Aquí vemos menos 8 kN por el seno de 30 por la distancia que es del punto A al punto B, que es de 2.5 metros, como aquí lo tenemos. Después tenemos nuestra carga de 20 kN, que de igual manera hace un sentido horario, que será negativo, multiplicado por la distancia de este punto A hasta la mitad de estos 4 metros, que será menos 20 kN por 7.5 metros. Por último, nos queda esta reacción EY, que será la única incógnita en nuestra ecuación. Vemos que el sentido de esta reacción hace un sentido antihorario, es decir, este sentido antihorario será positivo. Y lo multiplicaremos, bueno, aquí ya tenemos sentido positivo, la fuerza EY, por la distancia del punto A al punto E, que será el total de la viga, en este caso 13 metros. Bien, haciendo las debidas multiplicaciones y restas de nuestra ecuación, los menos 5 kN por 1.25 metros menos 8 kN por el seno de 30 grados por 2.5 metros menos 20 kN por 7.5 metros nos da un total de menos 166.5 kN metros más la reacción EY por 13 metros. Estos menos 166.25 kN metros se están sumando, los pasamos sumando de nuestro lado derecho y vemos que nos quedará EY por 13 metros. Estos 13 metros están multiplicando, pasan dividiendo del otro lado y nos queda que nuestra reacción EY será igual a 12.788 kN. Ya encontramos el valor de nuestra reacción EY, que es en sentido positivo. Después, para poder encontrar nuestra reacción AY, usaremos la sumatoria de fuerzas verticales. En este caso vemos que nuestra reacción AY va en sentido positivo hacia arriba. La colocamos aquí con sentido positivo. Vemos que nuestras demás cargas van en sentido negativo. Es decir, será menos 5 kN menos los 8 kN por el seno de 30 grados menos los 20 kN que tenemos aquí. Y nuestra reacción EY es positiva porque va hacia arriba. Aquí la sumamos. Intercambiamos el valor de EY, que es igual a 12.788 kN. Despejando a Y, tenemos que será 5 kN más los 8 kN por el seno de 30 grados más 20 kN menos 18.788 kN, lo cual nos quedará que nuestra reacción AY sería igual a 16.212 kN. Vemos que ahora tenemos la única incógnita que nos falta, que sería la reacción AX, que es horizontal. Ahora haremos nuestra sumatoria de fuerzas horizontales. Para esto vemos, bueno, tenemos nuestra reacción AX que va en sentido positivo, la colocamos aquí, menos esta reacción horizontal que va en sentido negativo, la colocamos aquí. Tenemos que nuestra reacción AX va a ser igual a 6.988 kN. Ahora nos damos cuenta que en nuestro diagrama de cuerpo libre ya tenemos totalmente resuelta todas nuestras reacciones y todas nuestras fuerzas que se generan en la viga. Ahora, para el diagrama de fuerza cortante y momento flector, aquí tenemos nuestra viga original, donde tenemos nuestras cargas distribuidas, nuestra carga puntual, nuestro diagrama de cuerpo libre.
con los valores de sus reacciones, y este espacio lo ocuparemos para el diagrama de fuerza cortante y el de abajo para el diagrama de momento flector. Bien, para esto el método que usaremos ahora será simplemente que nos guiaremos por el valor de nuestras fuerzas verticales. En este caso no le haremos caso a las fuerzas horizontales, ya que la fuerza cortante es perpendicular a la viga, y en este caso estas fuerzas horizontales serán fuerzas axiales, el cual no entrarán en nuestro diagrama de fuerza cortante. Lo que podemos hacer es empezar a ubicar nuestras fuerzas desde izquierda hasta derecha. Aquí tenemos nuestro punto. Si vamos caminando hacia la derecha poco a poco, vemos que la primera fuerza que nos encontramos vertical es esta, la del punto A, que es de 16.212 kilonewtons. Tenemos aquí el origen de nuestro diagrama, así que empezaremos desde aquí y marcaremos, subiremos esa reacción que es los 16.212 kilonewtons y nos quedaremos ahí por un momento. Después seguimos caminando, pero nos damos cuenta que entre el punto A y el punto B tenemos una carga distribuida rectangular. Esta carga distribuida hará que no tengamos una ecuación lineal, que tengamos una ecuación lineal, más no solo una constante. Vemos que la fuerza resultante es de 5 kilonewtons, pero tenemos que hacer caso desde el punto A hasta el punto B. Nos damos cuenta aquí. Primero tuvimos nuestros 16.212 kilonewtons. A esto le vamos a restar los 5 kilonewtons de esta fuerza distribuida rectangular, que quedará como 11.212 kilonewtons, pero bajaremos de manera lineal por el tipo de fuerza que tenemos. Después seguimos caminando y en el punto B nos encontramos una fuerza vertical hacia abajo de 8 kilonewtons por el seno de 30 grados. Esta fuerza, como vemos, es puntual, así que se nos generará aquí una constante. Es decir, a nuestros 11.212 kilonewtons que ya tenemos, le restaremos estos 8 kilonewtons por el seno de 30 grados, que nos dará un valor de 700.212 kilonewtons. Bajamos y vemos que entre el punto B y el punto C no hay ningún tipo de carga. Entonces este valor de la fuerza cortante se mantendrá constante hasta el punto C, ya que en el punto C al punto D ya tenemos otra carga distribuida rectangular. Vemos que el valor de la fuerza resultante de esta carga distribuida es de 20 kilonewtons. Entonces a los 7.212 kilonewtons le restaremos 20 kilonewtons, que nos dará un total de menos 12.788 kilonewtons. Bajamos de manera lineal por el tipo de carga que tenemos. Bien, ahora al llegar al punto D nos damos cuenta que ya no tenemos ninguna carga hasta el punto E, es decir, esto se mantendrá constante del punto D al punto E. Y nos damos cuenta que la última carga vertical que tenemos es la de 12.788 kilonewtons en sentido positivo. Y nos damos cuenta que menos 12.788 kilonewtons más el valor de esta reacción nos hará llegar hacia el origen, es decir, que nuestra fuerza cortante será 0 en el punto E. Y aquí nos damos cuenta que ya tenemos realizado nuestro diagrama de fuerza cortante. Una manera de comprobarlo es porque iniciamos desde un punto 0 y terminamos de igual manera en el origen. Esa será pues una manera de poder comprobar que tenemos bien graficado nuestro diagrama.
Bien, ahora para el diagrama de nuestro momento flector, vimos primero que en el diagrama de fuerzas cortantes nos guiamos por, por los valores de las fuerzas verticales de nuestra viga. Ahora para el diagrama de momento flector nos guiaremos sobre nuestro diagrama que ya tenemos construido aquí. Vemos que aquí no teníamos agregada esta línea que pasa por aquí, esta sección. Ahora la agregaremos ya que aquí tenemos una sección del punto A al punto B, del punto B al punto C. Y aquí como esta fuerza cortante pasa sobre el origen, la corta, se nos generó otra sección. Y aquí tenemos otra. Esta sección del punto C al punto D se hizo en dos. Y pues tenemos otra sección del punto D al punto E. Para generar nuestro diagrama de momento flector, simplemente lo que vamos a hacer es sacar el área por secciones. Es decir, del punto A al punto B sacaremos solo el área de esta figura geométrica. Del punto B al punto C, que vemos que es nuestra segunda sección, sacaremos de igual manera el área de esta figura. Ahora nos damos cuenta que del punto A al punto B conocemos la distancia, que es de 2.5 metros. Del punto B al punto C es de 3 metros. Pero nos damos cuenta que conocemos la distancia del punto C al punto D, más no de este punto C a esta distancia. Y necesitamos saber el área de este pequeño triángulo que se nos genera acá y de este segundo triángulo que se nos genera acá. Para poder saber la distancia de este pequeño triángulo, su base y la segunda base del triángulo mayor, nos guiaremos por una proporción trigonométrica. Aquí nos damos cuenta que se nos genera un triángulo completo y un triángulo menor que será proporcional al mayor. Y aquí lo tenemos dibujado. Para esto simplemente vamos a usar una ecuación de proporción. Tenemos que la base de nuestro triángulo pequeño es a la altura del triángulo pequeño, que es de 7.212 kilonewtons. Como aquí observamos, esto será igual a la base del triángulo mayor, que será del punto C al D, que es de 4 metros, sobre la distancia total, la altura total de todo el triángulo, que será los 7.212 kilonewtons más los 12.788 kilonewtons, que nos dará un total de 20 kilonewtons. Aquí simplemente tenemos que despejar X. Nos queda que X será igual a 4 metros por 7.212 kilonewtons sobre 20 kilonewtons. Tenemos que X es igual a 1.442 metros, que será la distancia base del triángulo pequeño, y la otra distancia base del triángulo mayor será de 2.578 metros. Esto lo obtuvimos restándole a los 4 metros la distancia de X que encontramos primero. Bien, para esto, para no confundirnos en nuestro diagrama de momento flector, llamaremos a esta primera distancia que encontramos X como X1 y a esta distancia como X2. Y aquí las colocamos para que no se nos vayan a olvidar. Bien, regresamos a nuestro diagrama de momento flector. Ahora sí, vemos que de nuestra sección A al punto B tenemos un trapecio. Aquí podemos sacar el área del trapecio con la fórmula de la base mayor más la base menor entre 2 por la altura, que sería en este caso del punto A al punto B. Esta área de este trapecio nos dará un total de 34.28 kilonewtons metros. Aquí nos damos cuenta que en esta sección tenemos una carga lineal, es decir,
que entonces en nuestro momento flector se nos genera una carga con una ecuación cuadrática que irá creciendo exponencialmente. Bien, ahora a estos 34.28 kN le sumaremos la área de la segunda sección que tenemos, que será la B a la C. Simplemente es un rectángulo, sacamos el área de este rectángulo, que serán los 3 metros por 7.212 kN. Esto nos dará un total de 55.916 kN. Aquí algo que destacar es que como tenemos una constante, tenemos solo una constante en nuestro diagrama de momento, la ecuación que va a marcar este tipo de función será lineal. Como aquí vemos, esta de A a B crece exponencialmente, llegando al punto B crece de manera lineal. Y nos adelantamos, viendo que en los otros, en el triángulo pequeño y en el triángulo grande crece de manera lineal, aquí crecerá también de manera exponencial. Bien, a estos 55.916 kN le sumamos la área de este triángulo pequeño. Como vemos, ya tenemos la base y la altura. Multiplicamos 1.442 metros por 7.212 kN. Lo dividimos entre 2 y nos da un total de 61.115 kN. Bien, ahora nos hemos dado cuenta que del punto A al punto C nuestras cargas han sido positivas, no hemos encontrado ningún signo negativo. Ahora vemos que nuestro segundo triángulo con la base x2 vemos que tiene una altura que será una carga negativa. En este caso, a los 61.115 kN le restaremos esta área, que nos dará un total de 44.759 kN. Vemos que nuestra sección del punto D al punto E también es negativa, entonces de igual manera le restaremos a los 44.759 kN esta área. Y si hacemos nuestra operación correspondiente nos dará 0, es decir que nuestro momento al final de la viga dará 0 y eso quiere decir que nuestro diagrama de momento flector es correcto.